Bendiciones. Estamos en la enseñanza número 8 del tema las áreas del quehacer profético. Y estamos hablando sobre cómo los profetas ministran o administran la revelación que reciben del Señor. Vimos primeramente que el ministerio profético es fundamentalmente o esencialmente vocal, es con palabras. Pero además hablamos de la expresión profética a través de escritos y dibujos que corresponden a las visiones que las personas ven y las palabras. Todo profeta debiera tener registro de las cosas que Dios le dice, especialmente si son relacionadas con la vida de la iglesia o cosas que son muy importantes para las naciones, para los países y aún incluso profecías personales. Es una buena recomendación que escribas, registres y guardes esas revelaciones con la interpretación que el Señor te da. Vamos a ver un tercer aspecto de la administración de la revelación, que es la administración a través de la música y el canto. Todos sabemos de la importancia de la música y el canto en el mundo espiritual, todos lo sabemos. Aún en el cielo hay canciones permanentemente. El universo es musical. Dios hizo el universo, un universo musical, tanto el universo físico como el universo espiritual. Ahora vamos a ver la importancia de la alabanza y la música en la administración de los profetas. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 3, versículos 15, el profeta Eliseo está en un momento en que va a traer una palabra profética. Y él dice, traedme un tañedor. Un tañedor, una persona que tocaba seguramente un arpa o un instrumento de cuerdas. Traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová. Y Eliseo trae una palabra profética. Viene la música, el tañedor está haciendo su tarea, se crea un ambiente espiritual y el profeta trae la palabra. Podía haber traído la revelación sin ese clima, sin esa atmósfera espiritual. Pero en ese momento se requería una atmósfera espiritual y el profeta lo entendió. Ahora, Eliseo no siempre ministraba palabra profética con un ambiente, con una atmósfera, con músicos. Como los profetas, muchas veces los profetas, en la Biblia lo vemos regularmente a los profetas profetizar sin músicos, apoyando, haciendo un soporte espiritual o creando una atmósfera espiritual. Pero aquí sí, y se ve que era una práctica de las escuelas proféticas, la administración musical, porque nosotros vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 10, el día que Saúl es ungido, le dice el profeta Samuel, el momento que lo unge, le dice, te pasarán varias cosas, y le empieza a relatar las cosas, y luego le dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mira la conexión. Salterio, pandero, flauta y arpa, música, una orquesta tocando, venían caminando y tocando, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado
en otro hombre. Y versículo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, después de despedirse de Samuel, Saúl va y le pasan todas las cosas que le dijo Samuel. Y cuando llegan al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así es que la música es amiga de la profecía. Dios establece la música muchas veces como un clima previo, y no solamente previo, sino aún durante la palabra profética, una administración musical inspirada. Quizá por eso en el libro de Efesios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo enseñando versículos 18 hasta el 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que si empezamos a hablar en lenguas rápidamente, muy rápidamente, entramos a la presencia del Señor. Mucho más que al orar en español. Y si cantamos en lenguas, se crea en nosotros mismos internamente y en nuestro entorno una atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual es propicia, sumamente propicia para la ministración profética. El canto profético es un gran recurso y un vehículo de ministración profética, no solamente para crear un entorno donde el profeta hable, pero a veces el profeta puede cantar la profecía. Cantamos en lenguas, ¿por qué no vamos a cantar las profecías? Los profetas deben utilizar la música cada vez que reciban inspiración para hacerlo, ¿no?, de parte del Señor. Estamos hablando de cómo se transmite, cómo se administra la revelación. El profeta recibe la revelación, pero tiene que transmitirla, y a veces es por la vía musical. A veces también la administración es transmitida simbólicamente, de una manera plástica, con actos proféticos, con acciones proféticas. Algunas acciones que los profetas pueden realizar o ser llevados por el Espíritu a realizar son decididamente extrañas para los que no tienen conocimiento del obrar profético. Los profetas son personas que en su trabajo espiritual muchas veces son llamados por Dios a llegar a límites a los cuales Dios no sujeta a sus otros hijos espirituales. Por ejemplo, Dios ordenó a Ezequiel construir una maqueta de Jerusalén y simular un sitio de la ciudad. Luego debió recostarse por 430 días mirando fijamente a la ciudad y profetizando contra ella. Mira, estamos aquí en Ezequiel capítulo 4 y dice de la siguiente manera: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, sobre el lado izquierdo, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad
por el número de los días. 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 años. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Mira, esto es absurdo para mucha gente hoy día, pero es el dominio de los profetas. Y los profetas son llamados a hacer cosas a veces extrañas y extremas. Y tú no tienes que asombrarte de eso, porque esto es parte de lo que Dios, de la forma en que Dios trabaja. Durante esos días el profeta debía comer. Dice tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar el estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. ¿Sí? Bueno, todo esto que él tenía que hacer era simbólico, no era por él, era por la nación. La nación sería sitiada, la nación sería destruida, Jerusalén sería destruido, serían llevados cautivos, y así pasarían hambres, pasarían necesidades extremas. Todo esto era una ministración, actos simbólicos. Muchas veces los profetas fueron llevados a hacer cosas muy extremas. Isaías tuvo que andar con las nalgas descubiertas por 3 años y medio. Tú dices, qué escándalo, qué raro. Sin embargo, eran actos proféticos. Muchas veces los profetas debieron realizar acciones simbólicas ordenadas por Dios, y eso siempre encerraba un mensaje espiritual, ¿sí? Ezequiel también recibió orden de pasearse por en medio de su pueblo con utensilios de cautiverio, romper la pared de su casa y salir por allí a la calle y luego marchar como si fuese un cautivo. Todo esto era un mensaje profético acerca del próximo cautiverio que sufrirían el príncipe de Israel y su pueblo. Agabo ató en el Nuevo Testamento, ¿sí? Capítulo 21 de los Hechos. Agabo, versículos 10 y 11 lo leemos, dice, permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Mensajes que vienen a través de acciones proféticas. Los profetas de oficio están familiarizados con actos proféticos que Dios les ordena realizar. Muchas veces no son publicados a la iglesia porque no lo entenderían, ¿sí? Y son tarea de los profetas, principalmente. Muchas cosas que los profetas hacen, nadie más las sabe, solamente Dios y los profetas, porque Dios así lo quiere, y también por prudencia, por las malas interpretaciones que podían suceder en estos actos proféticos que son tan extraños, pero que son necesarios
en el plan del Señor. Amén.